Boa tarde. En primeiro lugar, disculpade as molestias, en primeiro lugar, pola falta de espacio. Este centro ten moitas cousas boas, pero ten un inconveniente moi grande, que é a falta de espacio. Estando na zona que estamos, non se pode ampliar, temos que conformar con esta talla. Por outro lado, esta pequena demora derivado pois de que aquí todo funcionaba ben pola mañá, tuvemos a presentación de ESO aquí e todo foi normal, pero agora encontramos que o ordenador, claro, como vimos que estaba todo ben, non nos cercioramos antes, entón vemos que agora pois, o ordenador estaba actualizando e non nos deixaba seguir, pero esperamos que agora xa funcione todo ben, gracias a que temos uns técnicos moi eficientes nesta casa e que tecnoloxía non nos falta, pois a ver se todo funciona ben. Bueno, en primeiro lugar, presento-vos as persoas que me acompañan na mesa. Doña Pilar Rodríguez, Doña Mercedes Rodríguez Ruibal, que é a coordinadora de bacharelato, é profesora de Bioloxía e de Ciencias para o Mundo Contemporáneo. E pola miña esquerda, a Víctor Lourido, que é o xefe de estudos destas ensinanzas, é o xefe de estudos de bacharelato. Son dúas persoas que, se tendes calquera problema que non sexa propio dunha materia, porque calquera problema que teñades con unha materia concreta, con unha asignatura concreta, tendela que tratar de solucionar en primeiro lugar co profesor ou coa profesora desa materia, porque se vos me preguntades a mí unha cousa, unha cuestión de matemáticas, pois eu non vou a saber, non sei de que se trata. Se me preguntades de filosofía, pasa o mesmo, e se me preguntades de francés, pois xa non vos digo nada. Entón, en primeiro lugar, calquera problema que teñades dunha asignatura, pois sempre co profesor ou coa profesora da materia. Pero logo, se tedes algún problema burocrático, algún asunto relacionado coa matrícula, relacionado coas notas na avaliación, que non vos sale a nota que vos sale que esperabades, non é a que pon na acta, pois entonces co profesor da materia, e cando pase algo de que ao mellor non nos aparece a nota ou algo así, porque aquí sodes moitísimo alumnado e pode ser, como as notas hai nas que poñer nun sistema informático, ao mellor a pasar dunha pantalla para outra, pois pode haber un erro, entón, neses casos, no último caso, recurrides ou á coordinadora ou ao xefe de estudios. Pero, en principio, os problemas co profesor ou coa profesora de cada materia. Bueno, vamos a explicar un pouco a organización de como funcionan estas ensinanzas. Temos uns calendarios nos que está recollida toda a organización do curso, desde agora hasta setembro. Aí figuran os días dos exames, os días da avaliación, os días que salen as notas, quen son os vosos profesores, as profesoras, cal é o seu teléfono para chamar, que titorías tendes, etc. O horario dos exames, os horarios das titorías, todo está neste calendario que se vos vai a explicar. Vamos a proxetalo aí e vais a ir explicando así por riba, non? Porque despois vos tedes que dedicar un tempo na aula virtual a ir conocendo máis a fondo todo isto. Pero bueno, vamos a explicarvos así o máis esencial. Bueno, sabedes que o bacharelato ten dous cursos, primeiro e segundo. O alumnado de primeiro ten 2 días claves na semana, que son o luns e o mércores. Os de primeiro, as titorías. As titorías hai nas de 3 tipos, non? Pero vamos a falar agora das presenciais. Titorías que se celebran aquí no IES San Clemente, que son como unha clase do sistema ordinario, donde o profesorado vos explica o que cree máis relevante da súa materia para esa semana. Entonces, pois, nesas titorías presenciais, no caso de primeiro, son sempre os luns e os mércores. Primeiro sempre, se queredes vir a titorías presenciais, sempre luns e mércores. Isto xa poñemos así e insistimos nelo para que vos quede na cabeza e non teñades que estar seguido mirando o calendario, xo aprendedes de memoria. Os de primeiro, se queremos ir a San Clemente, luns e mércores.
Os que non poidan vir, porque aquí está desmatriculado o alumnado de toda Galicia, pois ides a ter na aula virtual o vídeo ou o resumo que o profesor ou a profesora de cada materia vos vai a facer do que fixo na titoría presencial. Entón, primeiro, luns e mércores, tanto para as titorías como para os exames. Os exames de primeiro, que tamén xa están fixados aquí no calendario, son sempre luns e mércores. E, no caso de segundo, o mesmo pero martes e xoves. Os de segundo, se queren vir a titorías presenciais, teñen sempre martes e xoves, e os exames tamén en martes e xoves. Vamos a ver, as titorías presenciais están pensadas, como vos dixen, para que o profesorado de cada materia vos explique nunha aula física, como se fora a ensinanza ordinaria, ou aqueles temas, aqueles conceptos, aqueles contidos máis relevantes da súa materia para un tempo que o tempo é de unha quincena. A aula está organizada por quincenas, entonces nunha quincena aparecemos aí na vosa aula virtual uns contidos e o profesorado pois ten que explicarvos eses contidos e ademais darvos unhas orientacións para que vos estudiedes, etc. Bueno, ben, entón os de primeiro, luns e mércores, os de segundo, martes e xoves. Como vos decía, as titorías son presenciais, pero, como é lóxico, tamén nunha ensinanza telemática como esta, pois tamén hai titorías telemáticas. É dicir, que vos ides a ter na aula virtual, se vos vai explicar agora o xefe de estudos, ides a ter aí un apartado onde ides a poder ver que horario ten o profesor ou a profesora ese día concreto que vos queredes conectar con eles, pois que horario ten. Para facer unha consulta telemática non fai falta ningún horario, podedes facela a calquera hora do día ou da noite, sea domingo, sea festivo, sea día de diario, podedes facela en calquera momento, porque o profesor ou a profesora vai a recibir e vai a responder o antes posible. Pero podedes querer plantexarlle unha dúbida verbalmente, telefónicamente, entón mirades no horario e se vedes que está aquí no centro, que pon titoría telemática, pois, se está nese horario de titoría telemática, vai a poder coller o teléfono e poder respondervos. O teléfono ao que tendes que chamar xa vai aparecer aquí, un teléfono por cada profesor ou por cada materia, non? Xa o tendes aí no calendario. Pero tamén pode ocurrir que veñades ao centro a unha titoría presencial ou que veñades a facer unha xestión administrativa ou que sexa e digades, bueno, vou a ver se está o profesor ou a profesora X para facerlle unhas preguntas, unhas dúbidas que teño. Pois tamén, se vedes no horario que está no centro, podedes subir ao departamento. Os departamentos das materias están todos na planta alta do centro, non nesta primeira planta, non na planta baixa, nin nesta primeira planta que vedes desde a planta baixa que hai unhas escaleiras de pedra. Hai que subir esas escaleiras, hai un hall e despois ainda tendes que subir arriba a outra planta que é onde están todos os departamentos. Todos os departamentos teñen unha placa ao lado da porta onde indica que materias, que profesorado de que materias está dentro dese cuarto, non? Dese habitáculo. Entonces chamades á porta e se está o profesor ou a profesora, como comprobaredes antes, se está no horario, ou incluso lle podedes preguntar aos conserxes, está a señora tal ou o señor cual de tal materia, e se vos di sí, está no departamento, pois subides e podedeslle preguntar unha dúbida de cousas que teñades así que non sean de moito calado, porque normalmente as dúbidas de moito calado pois farédelas ou se vindes as titorías presenciais ou farédelas telemáticamente, non? Explicando con máis detalle as cousas. Bueno, entón, pois o profesorado, como vos dixen, ten unha hora de titoría todas as semanas da súa materia, pero esa hora repítese 2 veces. Por iso vos digo, os de primeiro, luns e mércores, os de segundo, martes e xoves. Por que se repite? Por que o profesor ou a profesora repite o mismo tema, por chamarlle así, durante a semana?
Iso é para darvos a vos, os que queirades vir ás titorías presenciais, e para darvos a oportunidade de que teñades unha facilidade grande para vir, unha facilidade horaria grande para vir. Por exemplo, os de primeiro, que queirades asistir a todas as titorías da semana, si vindes o luns completo, é dicir, o luns pola mañá e máis pola tarde, xa podedes asistir a todas. Si non podedes vir o luns e podedes vir o mércores e queredes vir a mañá e máis a tarde, xa tamén podedes asistir a todas. Por iso a repetimos, por iso o profesorado repite as titorías. E se non podedes vir un día completo o luns ou un día completo o mércores, pois podedes vir a mañá do luns e a mañá do mércores e xa tamén asistides a todas as titorías. Ou podedes vir a tarde do luns ou a tarde do mércores e tamén xa asistides a todas as titorías. Isto que quere dicir? Que tendes 4 posibilidades de vir ao centro durante a semana para poder asistir a todas as titorías. Co cal, a ver se queda claro, non é que teñades que vir, se vindes o luns completo ou se vindes as 2 mañás de luns e mércores ou as 2 tardes, xa solucionades. Non é que teñades que vir a oír as 2 titorías que vai a dar o profesor ou a profesora repetidas. Con que asistades a unha de cada xa está, que esa é a finalidade. Porque hai outra máis para que nos permita ofrecervos este xogo de horarios, non? De 4 posibilidades de horario. E o mesmo funciona para segundo. Segundo, quere vir a todas as titorías nun día? Pois ven o martes ou o xoves, e xa está. Ou martes mañán e tarde ou xoves mañán e tarde e xa asiste a todas. Ou senón, como vos dixen antes, as 2 mañáns dos 2 días ou as 2 tardes dos 2 días e xa resolve aí. Como vos dixen, o profesorado vai a poñer resumos, vai a poñer vídeos na súa aula virtual, pero vos non vos debedes de limitar a ver eso así sin máis. Tendes que ir meténdovos, ir coñecendo a materia. Sobre todo, non vos que ides a vir a facer as titorías presenciais, que eses ides a ter, por así decirlo, unha ventaxa, non? Porque ides a ter o profesor, a profesora máis cerca, cerca ídolo ter igual todos, porque aunque a aula virtual é unha cousa virtual, detrás hai profesorado. Pero quero dicir que os que veñades a presenciais parece que podedes ter máis posibilidades. Pero os que están a distancia, os que poden estar seguindo este acto por internet, porque se está transmitindo ahora en directo, e os que estades arriba porque non cabíades aquí neste espacio, pois ides a poder seguir tamén todo o que se vai facendo nas titorías presenciais. E entón, en función das dúbidas que se vos vayan planteando, se non estudiades, se non vos poñedes un pouco cada día a ver os contidos ou a ver os vídeos ou a ver as titorías, se non vos poñedes, non ides a ter dúbidas de ningún tipo. Se un non coñece unha cousa, non sabe nada dunha cousa, non ten ningún tipo de dúbida. A dúbida aparece cando vamos coñecendo as cousas, entonces, pois vemos que pode haber algún aspecto que non temos claro ou que non entendemos ben, ou que precisamos un pouco máis de explicación. Entón, non dubidedes en escribirlle ao profesorado e poñervos en contacto telemáticamente co profesorado. É moi fácil, vai vos explicar agora o xefe de estudios. A aula virtual é moi intuitiva e ademais tamén, ainda por riba, tedes aí un apartado con uns vídeos moi cortiños que duran 1 minutos de nada, e neses vídeos vai vos explicando todo como podedes mandar un correo ao profesorado. Non tedes que utilizar o vosso correo que teñades agora, non, xa está todo aquí, xa está todo aquí. Entón, pois, como non vou falar eu todo, pois insistir en eso, en que tedes 3 tipos de titorías: presenciais, telemáticas e telefónicas, que para primeiro sempre tedes que ter en conta estes 2 días, luns e mércores, tanto para as titorías como para os exames. Que segundo, sempre tendes en conta martes e xoves. E logo agora, pois xa iremos entrando un pouco máis
na organización, explicándoos estes calendarios que se vos van a entregar, pero que ademais van a quedar colgados sempre na aula virtual, e aparte de explicarvos os calendarios, pois vaisevos a explicar tamén un pouquiño, así por riba. Despois sodes vos os que tendes que dedicarlle máis tempo, vaisevos a explicar como funcionar na aula virtual. Sempre digo mesmo de que é moi fácil matricularse nesta ensinanza. É moi fácil, vindes aquí, colledes un sobre, matriculados, incluso este ano podedes matricular telemáticamente. Temos unha aplicación que se estrenou este ano, donde vos podedes matricular perfectamente desde a vosa casa, e logo tendernos que mandar toda a documentación que vos vai pedindo a aplicación. Calquera persoa, e así o están facendo, porque todos os días estamos recibindo matrículas telemáticas, pois estáse facendo desde toda Galicia, que xa poden facelo telemáticamente. Pero os que non queirades facelo telemáticamente, e veñades, podedes vir aquí, ou podedes ir a un centro EPA, a un dos centros EPA que existen en Galicia, que son na Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Ferrol, e tamén no Instituto Montecastelo de Burela. A súa vez, en todos estes lugares que acabo de dicir, tamén examinamos. Agora estades aquí os que estades, algúns de vos sei que non son desde Santiago, non ides a poder vir ás titorías presenciais, ou poderedes vir de Pascuas en viernes, e non tedes por que vir a examinarvos aquí. Si vos cadra mellor a Coruña, ou Lugo, ou Ourense, ou Pontevedra, ou Vigo, ou Ferrol, ou Burela, nós vamos a ir ali nos mismos días e nas mismas horas que figuran neste calendario. No mismo día, nas mismas horas que se examina aquí en Santiago, examínase en todos os sitios a vez. Profesorado noso vai a esos lugares, a esos centros EPA. EPA significa Centros de Promoción de Persoas Adultas, que xa está, tamén se vos indica aí, non? As direccións, onde están, etc. Suelen estar en sitios céntricos das ciudades, que acabo de nombrar. Podedes ir ali normalmente a examinarvos. Incluso, se algún de vos, polo vosso traballo, pois unha avaliación lle interesa examinarse aquí en Santiago, porque supoñamos que estos que reparten mercancía, un repartidor ou como mensaxeiro, ese día pois pode estar, o mellor ten parte do traballo en Santiago. Se quere examinar aquí, pode examinarse aquí. Se na avaliación seguinte está en Lugo e quere examinarse en Lugo, pode examinarse en Lugo. Que hai que facer para examinarse en calquera sitio? O único que hai que facer para examinarse en calquera sitio é levar o DNI. Isto tende en conta. Tendes que levar sempre o DNI aos exames. Por qué? Porque nos vamos a examinar a todos os lugares e non sabemos con que nos vamos a encontrar. Ni siquiera aquí en San Clemente sabemos si ides a vir os que habitualmente vindes ás titorías presenciais, ou si ides a vir outros dos arredores ou de outros lugares que vos cadra ben vir aquí e vindes a presentarnos aquí. Entón, por eso é moi importante que levedes sempre o DNI para poder identificarvos, porque senón, pois non se podería realizar o examen, porque non sabemos se son des vos ou se é unha persoa allea que aparece por ali. Entón, bueno, xa vamos a pasar a explicarvos o calendario da aula virtual e algúns aspectos relacionados tamén con estas cousas que acabo de dicir eu, pois xa se van a completar un pouco máis con esas explicacións. Entón, paso a palabra ao xefe de estudos. Perdón, Víctor, si vas a explicar os calendarios teño aquí, después de repartiendo. Sí, perfecto. Sí, bueno, yo os voy a hablar de dos cosas. Bueno, no, va a ver por aquí, profesor. Buenas tardes, buenas tardes. Ahora os van a repartir la información esta con los calendarios, de todas formas os lo voy a poner yo ahí. Y si os quedáis sin él a la salida lo cogéis en consejería, ¿vale? No os preocupéis si no os llega ahora, que después a la salida lo cogéis. Todos sin hacer calendarios. Bueno, os voy a explicar dos cosas. Primero, qué información va en estos calendarios, os los voy a poner aquí. A ver, tenemos dos calendarios que son muy similares, ¿vale? El de primero de bachillerato y el de segundo.
En la primera página de ambos lo que va es eso, el calendario con las fechas principales. El inicio del curso pone 28, como os dijo Carmen, la directora, el 28 es jueves, tenemos tutorías presenciales de segundo de bachillerato. É máis interesante que atendar esas explicacións e ir seguindo eso por lo que se nos pon aquí e logo se atendes o calendario para verlo máis a fondo. Se non estás distraído, atende as explicacións. Bueno, os decía, a ver, aquí tenemos en los dos calendarios figura la primera fecha de la presentación, hoy, y la segunda inicio de curso, que es mañana. ¿Qué quiere decir esto? Mañana jueves las personas que estén matriculadas en segundo de bachillerato ya tienen tutoría presencial, ¿vale? Mañana ya hay tutoría presencial de segundo de bachillerato. Esto es así porque el curso en segundo de bachillerato, como sabéis, es más corto por la SABAU, que antes era la selectividad. Es más corto y entonces hay que apretar las fechas, tenemos que empezar ya, ¿vale? En primero de bachillerato empezaríais el siguiente lunes. El siguiente lunes empiezan las tutorías presenciales. ¿Qué más fechas figuran en estos calendarios? Figuran las fechas de la primera evaluación. En primero de bachillerato, lunes 28 y miércoles 29 de noviembre. En primero de bachillerato los exámenes van a ser siempre los mismos días de las tutorías presenciales, lunes y miércoles. Y lo mismo pasa con segundo de bachillerato. Los exámenes de segundo de bachillerato van a ser siempre, vamos a ver ahora, os explico un poco más segundo, van a ser siempre martes y jueves. ¿De acuerdo? Entonces, en primero de bachillerato, primera evaluación, lunes 27, miércoles 29 de noviembre. Aparte de estas fechas, veis que a continuación hay otras dos fechas marcadas en azul. ¿Qué son esas fechas? Pues son la fecha en la que se publican las notas. Las notas se van a publicar en el aula virtual. Cuando accedéis al aula virtual con vuestro usuario y contraseña, después vamos a ver un poco el aula virtual, vais a tener ahí toda vuestra información, vuestros correos, y ahí os van a aparecer las notas el día que está publicado en el calendario. El día 14 de diciembre aparecerán las notas de la primera evaluación de primero de bachillerato. Normalmente a las 7 de la tarde, puede ser que aparezcan antes, pero a las 7 seguro que las tenéis ahí, ¿de acuerdo? Y en este caso tenemos marcado también la fecha de la revisión de exámenes, es decir, si no estáis conforme con una nota o queréis ver cómo salió el examen o hablar con el profesor por teléfono para que os explique qué pasó con vuestro examen, pues es el día 15 de diciembre para la primera evaluación, de primero. Bueno, la segunda evaluación igual, las mismas 19 y 21 lunes y miércoles también para el primero, 19 y 21 de febrero. Las notas salen el 5 de marzo, la revisión el 6. Y la tercera evaluación en mayo, 7 y 9. Las notas salen el 18, la revisión el 21. Bien, ¿qué pasa si llegado a este punto aprobasteis las tres evaluaciones? Pues que ya no tenéis que venir al examen final, ¿vale? Es más, tenéis que ver en cada materia cuáles son los criterios específicos de cada materia, porque en algunas incluso puede ser que si sacáis un 4 en una evaluación os compense con un 6, un 7 que saquéis en otra evaluación. En ese caso tampoco os haría falta ir al final, ¿vale? Los exámenes finales son el 4 y el 6 de junio. En este examen vamos a tener 3 partes en cada materia, normalmente, ¿vale? Una parte para cada evaluación. Es decir, que si os quedó la segunda evaluación de matemáticas y aprobasteis la primera y la tercera, aquí solo tendríais que venir a la segunda, ¿vale? Si os quedó, si no vinisteis a nada, durante todo el curso no os presentasteis a ningún examen, pues aún así podéis venir aquí e intentar sacarlo toda la materia en un único examen, ¿vale? Bueno, esos en primero serían 4 y 6 de junio. Las notas saldrían el 13, reclamaciones 14 y 15. ¿Qué pasa en primero si al llegado junio no superáis la asignatura? Hacéis el examen final o por evaluaciones no lo superáis, pues teníais la opción más de septiembre, una convocatoria extraordinaria en septiembre, a la que en este caso sí que hay que ir con toda la materia. Es decir, no se guardan evaluaciones desde el curso ordinario hasta septiembre. Se guardan para el final de junio, pero no para septiembre. Bien, ¿qué
pasa con el calendario de segundo? Similar, ¿vale? El calendario de segundo es este que tenéis aquí ahora. Primera evaluación un poco antes que en primero, 22 y 23 de noviembre. La segunda evaluación un par de semanas antes que en primero, también, 6 y 8 de febrero. Y en la tercera evaluación, aquí podéis hacer una cosa, los que tengáis alguna asignatura de primero y queráis ir a la SABAU. Si tenéis segundo y primero, ¿vale? Y veis que tenéis pocas materias de primero, que es posible que las saquéis y queréis ir al SABAU, en primero no podéis esperar al examen de junio, porque ya habrán pasado los SABAU. Entonces, os damos la posibilidad de adelantar el examen de junio para lo que llamamos examen de pendientes, que serían los días 3 y 4 de abril. Es decir, es una convocatoria especial que sustituye a la de junio, a la que podéis ir si os quedan pocas materias de primero por superar y tenéis pensado ir a la SABAU. ¿De acuerdo? Para esta convocatoria os mandaremos un correo a todos a través del aula virtual recordándoos que existe esa posibilidad en febrero. ¿Vale? En febrero se os mandará un correo y tendréis que apuntaros. Dice, vale, yo quiero ir a esta convocatoria. ¿Vale? Ya se os recordará que si vais ahí a este examen, no podéis ir al de junio ya. ¿Vale? Sustituye al examen de junio. Adelantamos el examen de junio. En caso de que queráis seguir el curso normal, pues los exámenes de la tercera evaluación de segundo serían 17 y 19 de abril. Y los exámenes finales, fijaros, que aquí serían 3 y 8 de mayo. Es decir, la diferencia con el resto del curso es que siguen siendo martes y jueves, pero aquí el primer día es un jueves. El primer día, el día 3, porque cuadran esas semanas un martes y 2 jueves en 3 semanas consecutivas festivos. Entonces no podemos hacerlo como siempre. El día 3 haremos los exámenes correspondientes al jueves. Los que durante todo el curso hicisteis un jueves, los vais a hacer el día 3, que es jueves. Y los que durante todo el curso hicisteis un martes, lo vais a hacer el día 8, que es martes. ¿De acuerdo? Lo mismo que en primero, tendremos una convocatoria extraordinaria en caso de que en junio no superéis toda la materia. Pero, atención, esta es una novedad, este año es posible que la SABAU de septiembre se adelante. ¿Vale? Es posible que la SABAU de septiembre sea en junio o julio. Con lo cual, no podemos poner una fecha aún para ese examen extraordinario. Una vez que sepamos las fechas de la SABAU, que hasta ahora eran en septiembre, os daremos las fechas de los exámenes extraordinarios de segundo de bachillerato. Ya os pone ahí las datas. Los exámenes extraordinarios de segundo BAC publicaránse en la página web. Bueno, aparte de publicarse en la página web, toda esta información vamos a intentar ponerla en 2 sitios de forma paralela, en la página web y en un canal de Telegram. No sé si conocéis Telegram, es una aplicación estilo WhatsApp, que igual para muchos es más cómodo, ¿vale?, que andar consultando la página web. Si lo tenéis instalado y os suscribís al canal, ya os llega el aviso. No hace falta que andéis consultando la página web seguido para ver si hay novedades. Bueno, antes de seguir con el calendario, vamos a ver un poco del aula virtual, ¿vale? El aula virtual, los que estuvisteis otros años ya la conocéis, es similar a la del año pasado. ¿Cómo hacéis para seguir los cursos? Bueno, pues lo primero, el primer paso es registraros en el aula virtual. Una vez que os matriculéis, venís a la página web del San Clemente, www.siesanclemente.net, y tenéis aquí arriba un botón que pone el registro. Tenéis que registraros aunque hubierais estado registrados el año pasado, ¿vale? Los alumnos de un año para otro se borran. Entonces le dais a registro y aquí tenéis una serie de pasos en los que al final obtenéis un nombre de usuario y una contraseña. Si tenéis cualquier problema, tenéis un vídeo de ayuda en esta misma página, ¿vale? Una vez que tengáis vuestro usuario y contraseña, accedéis a esta aula virtual que veis con ellos, ¿vale? Aquí arriba en la página de San Clemente ponéis usuario, contraseña, le dais a entrar
y accedéis al aula virtual. Bien, del aula virtual os voy a explicar unos pequeños apartados, pero podéis buscar por ella toda la información que queráis, ¿vale? No os voy a explicar ahora todo el aula virtual, solo lo principal. Bueno, aquí en el apartado Cómo estudiar tenemos documentos importantes, ¿vale? ¿Qué es esto de los documentos importantes? Pues aquí tenemos en primero y segundo de bachillerato estas hojas que os doy en formato PDF para que las podáis consultar, ¿vale? Si hay algún cambio, se publicará en la página web, se os avisará por Telegram, cambio de horario de una asignatura, por ejemplo, pero los papeles que os damos no los vamos a poder cambiar, entonces se cambiará en los que colguemos ahí, ¿de acuerdo? Tenemos para primero y para segundo. También dentro del Cómo estudiar tenemos unos videotutoriales muy cortos de ayuda para realizar ciertas acciones concretas, por ejemplo, cómo enviar un mensaje a un profesor, o cómo ver mi perfil del usuario, cómo cambiar mi contraseña, ¿de acuerdo? Bueno. Vuestro trabajo, la mayor parte de él va a estar aquí, dentro de la opción de menú que llamamos aula virtual. Bien, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos todas las enseñanzas de distancia, ESO y bachillerato dentro de esta misma aula virtual, ¿vale? Si vosotros entráis al poco de entregar la matrícula, o entregáis la matrícula y os registráis, vais a ver todo igual, pero como no tenemos procesado aún vuestra matrícula, no vamos a saber de qué asignaturas estáis matriculados. Eso lleva un tiempo, ¿vale? Una semana, 15 días desde que entregáis la matrícula, depende de dónde la entreguéis también. En cuanto nosotros procesemos vuestra matrícula, ya vamos a saber cuál es vuestra enseñanza, si bachillerato esa, y cuáles son vuestras asignaturas. Entonces solo os deberían aparecer las vuestras, pero mientras os va a aparecer todo, ¿de acuerdo? Entonces podéis escoger vuestra asignatura, las que queráis, las que estéis matriculados, esperáis aquí, escogéis la vuestra, y cada asignatura está dividida en 3 evaluaciones y cada evaluación en 4 quincenas. El curso lo organizamos, ya os expliqué en el calendario, en 3 evaluaciones. Cada evaluación se divide en 4 quincenas, ¿vale? En cada quincena el profesor os va a ir poniendo contenidos en este aula virtual. Os habría a propósito un aula virtual de segundo, porque para que tengáis material ya para estas tutorías, la mañana ya hay tutoría presencial, aquí ya se fue poniendo material, ¿vale? Ya podéis empezar a ver las aulas de segundo. En la de primero creo que es el sábado cuando se empieza a colgar material, o el viernes, bueno, estos días próximos. Es decir, esto todo que tenéis aquí son los contenidos, por ejemplo tenéis un vídeo de bienvenida, los criterios de evaluación de la profesora, el documento principal de la quincena, ¿vale? Todo esto, pincháis aquí y en algunos podéis ver, por ejemplo aquí pinchamos y vemos los contenidos que entran en esta quincena, el documento principal que tenemos que estudiar, la agenda, el objetivo, bueno, por aquí os va a ir apareciendo, de abajo arriba siempre, ¿vale? Lo más antiguo va quedando abajo y lo nuevo va a aparecer arriba. Lo que ponga la profesora, los contenidos de cada una de las materias. Es decir, si cambio de asignatura, me va a aparecer otra aula virtual con otros contenidos, otra bienvenida, ¿de acuerdo? Esto de las quincenas va progresando automáticamente igual que lo de las evaluaciones. Es decir, que cuando lleguemos a la segunda quincena, vosotros entraréis y veréis automáticamente ya lo nuevo, la segunda quincena. Si queréis ir para atrás, tenéis que hacerlo vosotros a mano, ¿vale? Si queréis volver a la primera quincena, pues vais aquí, ponéis, escogéis primera quincena. Es importante, aparte de todos los contenidos que tengáis, seguir los vídeos de la profesora, los vídeos que cuelgue de la clase, la profesora, el profesor de cada asignatura, y sus indicaciones. Es decir, esto que tenéis aquí os lo podéis tomar como un libro de texto, ¿vale? Pero un profesor, cada profesor le va a dar más importancia a unos temas o a otros, y eso os lo va a decir a través del aula virtual, ¿vale? Entonces es importante no coger ahí todos los contenidos y empezar a estudiar, sino ver a qué da más importancia la profesora, de qué tipo de ejercicios hace, qué explican las clases, ¿vale? Ya os orientará el profesor de cada materia
qué es lo más importante de cada quincena. Bueno, aquí también tenemos dos enlaces, aparte del nombre, al lado del nombre del profesor o la profesora de cada materia, tenemos dos enlaces: ver horario, enviar examen. En ver horario vemos el horario del profesor o la profesora. ¿Y para qué nos interesa este horario? Pues vemos ámbito, esto es un ámbito de la ESO, esto es dibujo técnico de primero, y esto, tutoría multimedia, es lo que os explicó la directora, es las horas que tiene reservado cada profesor para atenderos personalmente o telefónicamente. A estas horas que pone tutoría multimedia o tutoría de alumnos, igual falta por poner. Bueno, a esas horas, a estas horas el profesor o la profesora de cada materia va a estar aquí para atenderos. Es decir, si tenéis una duda que preferís consultarle telefónicamente o venir por aquí, este es el horario que tenéis que consultar. Si la duda la preferís resolver enviándole un correo a la profesora, podéis hacerlo en cualquier momento. Bueno, se podéis enviar un sábado, un domingo por la noche, obviamente a esas horas no llaméis, ¿vale? Pero correo lo podéis enviar sin problema. ¿Cómo le envío un correo a la profesora o al profesor de una materia? Bueno, pues aquí, dentro de cada materia, tenemos un enviar mensaje. Esto envía un mensaje directo a el profesor que tenemos al lado, ¿vale? Cuando pulsamos aquí, se abre con el nombre del destinatario, seríais vosotros, perdón, del remitente. El destinatario es la profesora o el profesor, y después tenéis que escribir como un correo normal el asunto y el texto. Y podéis apuntar también, si queréis, ficheros para que os corrijan un ejercicio. ¿De acuerdo? Esto todo se gestiona a través de la opción que tenéis de correo web, que no voy a entrar ahí, ya veréis vosotros cómo funciona el correo. Es decir, los correos después, cuando respondan, os llegará a esa opción, a esa otra pestaña de correo web. Desde esa otra pestaña también podéis enviar correos, pero esta es una opción más sencilla para enviar un correo directamente al profesor o profesor. ¿Vale? Bueno, vamos a ver un poquillo más entonces de los calendarios que nos queda por ver. Bueno, cada calendario, de primero, de segundo, tiene, después de la primera página, un horario de tutorías presenciales. ¿Vale? ¿Qué es esto? Pues son las horas a las que el profesor o profesora de cada materia va a estar en el aula explicando la parte de esa quincena, de esa semana. ¿De acuerdo? Estas son las tutorías de las que después también, si no estáis aquí, no podéis asistir, os colgarán vídeos en la plataforma. Veis que primero lunes y miércoles, y tenemos distintas aulas y hay varias tutorías a la vez. La mayor parte de las tutorías es en el aula 12, que está dividida en dos. Es el aula que tenemos aquí según subimos las escaleras del salón de actos. 12A sería la del fondo, 12B la de la entrada. No podemos hacer un calendario de tutorías presenciales de tal forma que en cada hora se imparta solo una. Tenemos que juntar varias, de tal forma que si por ejemplo vosotros queréis asistir a dos que se imparten a la vez, por ejemplo filosofía e historia del mundo contemporáneo, se imparten las dos el lunes a las 10:25, pues tendréis que decidir venir a una aquí y a la otra cuando se repita, que es el miércoles. Os explicó Carmen, explicó la directora, que las tutorías que se dan el lunes se repiten el miércoles en primero, las segundo que se dan el martes se repiten el jueves. Bueno, pues si no podéis venir aquí a las dos, tendréis que venir a una aquí y a la otra aquí. O, como en este caso, fijaros, el miércoles ya no coincide. En vez de venir el lunes, podríais venir el miércoles y tendríais las dos una a continuación de la otra. ¿De acuerdo? Es decir, con este horario de tutorías presenciales tendréis que haceros vuestro calendario, si queréis asistir a las que se imparten aquí, vuestro calendario y decidir a qué horas os viene bien venir. A qué horas podéis venir o a qué horas, según las horas en las que se imparten. Hay también algunas que se imparten en un aula que está arriba de todo, al lado de los departamentos. Se llama el laboratorio. ¿Vale?
Cuando veáis lab en el horario, esa tutoría se imparte en el laboratorio. Bueno, aquí os explica, ya no lo voy a repetir, lo que son las tutorías presenciales, las tutorías multimedia. Y aquí tenéis también a continuación, en los dos horarios, un listado del profesor de cada materia. Es decir, si queréis saber el nombre del profesor de cada materia, lo tenéis en el aula virtual, lo tenéis aquí también, y aquí se acompaña del teléfono directo. ¿Vale? Si queréis hacer una consulta telefónica, en vez de llamar al teléfono del centro para que os pasen con el departamento, es preferible que llaméis directamente a cada uno de los profesores. Bueno, por último, hay un horario de exámenes que en primero, repito, lunes y miércoles, segundo, martes y jueves. Este horario de exámenes es para todos los días de exámenes de todo el curso. Todos los lunes que haya examen en primero vais a tener este horario, y todos los miércoles vais a tener este otro horario que hay aquí. Es decir, el lunes a las 9:30 habrá examen de lengua castellana, a las 11 de lengua galega, a las 12:30 de estas tres asignaturas. ¿Y qué pasa si me coinciden varios exámenes a la vez? Aquí, bueno, no puedo elegir, yo quiero ir a todos los exámenes. Bueno, si veis que os coinciden varios exámenes a la vez, lo que tenéis que hacer es ir a primera hora de esa jornada y hablar con el profesor que está examinando. ¿Vale? Y él os adelantará los exámenes de forma que los podáis ir haciendo. Es decir, que si me coinciden biología y sociología con cultura científica y yo estoy matriculado en las dos asignaturas, sé que voy a tener que hacer dos exámenes. Puedo presentarme a las 9:30, aunque bueno, a las 11 me debería llegar, porque me da tiempo a hacer uno y después el otro. ¿De acuerdo? No aparezcáis a las 12:30 queriendo hacer los dos, porque no se os va a dar más tiempo de esa hora y media. ¿Vale? Si tenéis varios exámenes que coinciden, tenéis que ir antes, preveyendo que el profesor os pueda entregar un examen antes de su horario y hacéis los dos uno a continuación del otro. Los horarios de exámenes están hechos de tal forma que en el hueco de cada examen veis que hay hora y media hasta el siguiente. El de lengua castellana empieza a las 9:30 y el siguiente empieza a las 11. Aunque esto sea así, tenéis que contar con que los exámenes están pensados para hacerlos en una hora. ¿Vale? Es decir, ¿por qué damos hora y media? Pues damos hora y media porque en muchos sitios hay bastante alumnado para hacer los exámenes. Y si el alumnado empieza a entrar a las 9:30, es posible que hasta las 10 menos cuarto no empiecen a repartir los exámenes. Y si empiezan a repartir los exámenes a las 10 menos cuarto, eso puede llevar 5 o 10 minutos. ¿De acuerdo? Entonces, si el profesor nos entrega el examen a vosotros a las 10 menos 5, contad con que tenéis igual una hora para hacer el examen. Es un caso exagerado, ¿no? Pero contad con que los exámenes están pensados para una hora, aunque aquí figure hora y media para cada examen. ¿De acuerdo? Bueno, los exámenes son mañana y tarde. ¿Vale? Por la mañana el horario es de 9:30, los últimos acaban a las 2, y por la tarde empiezan a las 4 y acaban a las 7. Y lo que os decía la directora antes, en toda Galicia se hacen los exámenes a la misma hora en todos los sitios. ¿Vale? El examen de economía, que aquí es el lunes a las 5:30, en Lugo va a ser el lunes a las 5:30, en Orense va a ser el lunes a las 5:30. En todos los sitios en los que se realizan exámenes van a ser todos el mismo día a la misma hora. ¿Vale? Bueno, en el de segundo, aparte de todo esto, horario de tutorías presenciales, con aulas, listado de profesores con teléfonos, horario de exámenes. En segundo tenemos un par de diferencias con respecto a primero. La principal diferencia es los alumnos que tenéis segundo y primero. Vale, ya os hablé de lo que aparece aquí como exámenes finais especiais, adiantados ou pendentes. Esos exámenes son los exámenes que se adelantan al final de primero, ¿vale? Para que podáis acabar la materia antes de junio y podáis ir a la Sabao en mayo, en junio. ¿De acuerdo?
Bueno, aquí os habla de todo lo que os dije yo. ¿Qué pasa con una persona que no va al examen de primero o adelantado, hace el examen de segundo de una materia y tiene una materia de primero que es llave para esa? Es decir, imaginaros matemáticas aplicadas, hay en primero y en segundo, o matemáticas normales, hay en primero y en segundo. Podéis estar matriculados de las dos, ¿vale? A la vez. Pero el curso en segundo acaba antes. El examen de segundo lo vais a tener que hacer antes que el de primero. Sin embargo, esa materia en segundo no la podéis superar si no superáis la de primero. Entonces, la nota que veréis, si estáis matriculados de dos materias de este tipo, la nota que veréis en la segundo, cuando sea la evaluación final, va a ser una P, que significa pendiente de ver si aprueba la de primero. ¿Vale? No se podemos poner nota hasta que aprobéis la de primero. Cuando aprobéis la de primero ya se os pondrá la nota. ¿Vale? Si vais a acabar, vais a titular, se hace una evaluación especial para cambiaros la nota, la P esa que os va a figurar en segundo, se os cambia para que tituléis en junio. Y si no, si aprobáis, el aprobado de segundo se os pone o se os guarda hasta septiembre. Me explico, aprobáis segundo en mayo y no aprobáis la de primero en junio. Ese aprobado de la de segundo se os guarda hasta septiembre. Si en septiembre aprobáis la de primero, se os pone el aprobado en las dos, en la de primero y en la de segundo. No se os guarda hasta el año siguiente, ¿vale? Se os guarda solo hasta septiembre. ¿Qué pasa si en mayo apruebo la de segundo y en junio apruebo la de primero? Pues si vais a titular, no vamos a esperar a septiembre a poneros la nota, ya se os pone ese aprobado de segundo también en junio y se os da el título. Pero si no vais a titular, ese aprobado se os guarda y se os pone en septiembre. ¿De acuerdo? Bueno, esos son los casos especiales que aparecen aquí. No sé si Mercedes quiere comentaros algo. Boa tarde, benvidos e benvidas. Eu vou comentar pouquinho porque xa os meus compañeiros, a directora e o xefe de estudios deron unha información, eu penso que bastante pormenorizada, e aparte vos recomendo que leades con calma o calendario porque ten moitas cousas as que se dixeron aquí para que vos vayan quedando, que practiquedes xa a aula virtual en canto poidades, e que tomedes isto como vos comentaban os compañeiros, como un traballo constante de dedicarse un pouquinho a pouco, pero dedicarse, non deixar todo para o día anterior, porque aquí as materias se examinan, como xa dixedes, os exámenes son a maioría un día, un dous, e, bueno, se o deixades para o final, pois non vos vai a dar tempo. Eso é únicamente que teñades moi poucas materias. Pero no caso habitual, traballade constantemente, mirade a aula virtual, que trae moitísimas información, de moita axuda para vos, poñedevos en contacto cos profesores, todo máis que poidades, e no meu caso particular, aparte dos meus alumnos de Biología e de Cultura Científica, pois na coordinación de bacharelato con respecto a vos, eu sería algo así como unha especie de ponte entre o profesorado e o alumnado, e me dedico a intentar resolver moitas das dúbidas que podades ter, excepto, como xa se dixo, as que son concretas de cada materia, que me ocurre moi a miúdo que a xente me pregunta exactamente que entra no examen de historia, eso eu non vos lo podo responder. Entón, hai un apartado na plataforma que se chama Comunidade, e ali hai, vedes, na parte negra, que non sei se a lei a podía desverren, aí hai un foro, ese foro para que me escribades, non sei se se pode, bueno, está na esquerda da pantalla, onde está documentos importantes, como estudiar, hai un apartado que se di Comunidade, e ali hai varios foros da ESA, e hai un foro de bacharelato, e aí me podedes consultar as dúbidas e eu vos las respondo. Un pouco a tarea fundamental, e logo tamén, por suposto, me podedes contactar comigo presencialmente ou por teléfono ou por correo, pero en concreto a miña tarefa de coordinadora de bacharelato se dirixe máis ben con respecto a ese foro. Nada máis, desexadevos a todos e a todas moita sorte, tomadeo con calma, pero non vos esquedes, vale?
Bueno, entón, damos as gracias pola asistencia, pedimos disculpas pola incomodidade de non ter un sitio estupendo para que todos poidades estar sentados. E calquera dúbida, calquera pregunta que teñades, incluso agora mesmo, se tedes algunha pregunta antes de levantar a sesión, hai algunha pregunta, algunha dúbida? Non? Bueno, pois a ver. Por exemplo, teño unha asignatura de primeiro, podería pasar para segundo igual, ou sea, non tería problemas con outro. Sí, aquí non se repite curso nunca, nin pasa como pasa no sistema ordinario, que para pasar de curso tens que ter todo aprobado, excepto como máximo 2 materias. Aquí non, unha vez que xa estás aquí matriculado, pois vas aprobando, o que che queda aprobado, non hai que repetilo nunca. Si este ano só aprobas 2, esas 2 van che quedando aprobadas. Se po ano que ven 3, pois tes 5 aprobadas. E así sempre, nunca hai que repetir, ni nunca hai que ter un mínimo de materias aprobadas para pasar ao curso seguinte. Alguna cousa? Se en alguna ocasión non podes acudir a algún examen porque non de trabajo, horario. Vamos a ver, os exames non os podemos cambiar nunca de data. Da data que figura aí é inamovible. Por que razón? Xa vos dixemos que examinamos en todos esos lugares á vez, en toda Galicia. Temos moitísimo alumnado. Imaginade que entre tanto alumnado, pois hai sempre, nas datas dos exames, sempre hai persoas que teñen algún problema, 5 ou 6 ou 7 ou 8, unhas veces máis, outras veces menos, pero sempre hai 3 ou 4 personas que che escriben ou che chaman ou venen aquí e dinche, mire que eu non podo, que teño o traballo. Claro, eu xa sei, os que estades traballando, sempre vos digo que tendes dereito a pedirlle á empresa, porque está establecido así na norma, no Estatuto dos Traballadores, está establecido que a empresa tenos que facilitar o tempo do examen que estean oficialmente convocados, e estes exames reúnen eses requisitos, pero tamén xa sabemos que nos tempos de hoxe o mercado laboral sigue estando moi mal, e entonces a veces vos pois non vos atrevedes a pedir porque sabedes que ao mellor iso é un inconveniente de cara a continuar no traballo, etc. Pero, bueno, vos, si vedes que hai posibilidade de pedir permiso, podedelo pedir perfectamente, porque é un dereito que tendes. Nós, o día do examen, acordádesvos de pedirnos un xustificante de asistencia aos exames, levádelo á empresa, e con ese certificado, pois xa cubrides ese día que faltástedes, non? Entón, claro, os exames nos podemos cambiar, como dixen antes, porque ao examinar a tanta xente en tantos lugares á vez, pois sempre hai esos 4 ou 5 casos que nos retrasarían, volveríamos a ter que facer exames, eso daría lugar a que xa todo o mundo tuvera que vir a examinarse aquí, porque nos vamos a desplazar a examinar a un a Vigo ou a outro a Lugo. Eso retarda as datas de avaliación, retarda a publicación das notas e retarda todo. Por lo tanto, non se pode nunca cambiar os exames. Que pasa cando non podemos ir a un examen? Pois nada, que recuperamos no examen final. No examen final, como vai estar por avaliacións, unha avaliación que teñamos suspensa ou non presentada, facémola nese examen final. Non vamos a perder nada porque vamos a ter aí a oportunidade. Na enseñanza ordinaria, ao mellor, famos a recuperación calquera día por ali, pero aquí non se presta eso, non pode ser. Entón, pois, dásemos a oportunidade no examen final de xuño para primeiro ou no examen final de maio para segundo. Estad atentos a esta novidade. O ano pasado iniciamos o curso con moita provisionalidade porque non sabíamos se iba a haber reválida, se non iba a haber reválida, que si LOE, que si LONCE, e agora este ano pois tamén temos esta incógnita de que nós sempre neste calendario pois poñíamos tamén os de segundo, os exames de setembro, pero vedes que os de segundo non tendes exames de setembro aquí, porque ainda non sabemos cando van a ser, porque parece ser que a Universidade e a Consellería de Educación están negociando a posibilidade de que as probas de entrada á universidade que todos os anos se celebran en setembro, pois este ano, a partir do próximo curso, que se realicen ou a finais de xuño ou incluso en xullo, porque como todos sabedes,
vedes que agora o curso universitario empeza moi pronto, empeza o 7 de setembro, e as ABAU, as probas de entrada á universidade, ainda son a mediados de setembro, polo tanto, a xente entra con retraso na universidade, queren axustar ese calendario, e isto causanos estos inconvenientes de non saber agora ainda cando son as datas, pero xa vos dixo o xefe de estudos como vos ides a enterar de cando son eses vosos exames. E ademais, nós cando vamos a examinar fora ou mesmo aquí, na terceira avaliación, xa temos que ter moi claro que días cando van a ser os exames finais, e xa vos repetiríamos tendo en conta que os exames son tal día, tal e cual. Bueno, algunha pregunta máis? Non hai preguntas? Bueno, pois nada, animarvos que sigades adiante e que teñades forza de voluntad para seguir estas ensinanzas. Gracias.